La carta que nunca leyó la novia. Elena Fuentes, 1867, Tlaxcala. Tragedia en silencio. Hola, si estás escuchando este video ahora mismo, quiero preguntarte algo. Escribe en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué hora es allí en este momento. Si puedes, apaga las luces. Ponte cómodo. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es ficción, y marcó para siempre a un pueblo entero. Antes de comenzar, si te interesan las historias reales, oscuras y olvidadas, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir rescatando casos que el tiempo intentó silenciar. Te recomiendo algo importante. No adelantes el video. Cada detalle que escucharás será clave, y solo al final entenderás por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores registrados. Ahora sí, acompaña esta historia hasta el final. La carta que nunca leyó la novia. Capítulo 1. La carta anónima Tlaxcala, México. 14 de junio de 1867. En una casa colonial en el centro de la ciudad, mientras el sol de la mañana comenzaba a calentar las paredes de adobe y los pájaros cantaban desde los naranjos del patio, Elena Fuentes se preparaba para el día más importante de su vida. Su vestido de novia colgaba cuidadosamente en un rincón de su habitación, un resplandor de seda blanca y encaje que había tomado meses en completarse. En pocas horas se convertiría en esposa de don Andrés Santillana, comerciante próspero que había llegado a Tlaxcala 6 meses antes y había conquistado su corazón con su educación, modales refinados y promesas de vida cómoda en la ciudad capital. Todo estaba perfecto, todo estaba listo, y entonces llegó la carta. Era aproximadamente las 9 de la mañana cuando sirvienta llamó a la puerta de la habitación de Elena. «Señorita, esto acaba de ser entregado para usted». La muchacha extendió sobre blanco que claramente contenía carta. No tenía remitente, solo nombre de Elena escrito en mano desconocida con tinta negra. «¿Quién la trajo?», preguntó Elena, tomando el sobre con curiosidad mezclada con inquietud. «Un niño de la calle, señorita. Dijo que un hombre le pagó 1 centavo para entregarla aquí. No dio más detalles». Elena giró el sobre en sus manos. Era papel de buena calidad, sellado con lacre común sin emblema o marca. Algo en ella le causaba desasosiego. Quizás el anonimato, quizás el momento, apenas horas antes de su boda. «¿La abro?», se preguntó en voz alta. Su madre, doña Beatriz, quien estaba en la habitación ayudando con preparativos, miró la carta con desaprobación. «Probablemente es solo felicitación de alguien demasiado tímido para firmar su nombre», dijo. «O peor, algún chisme sin importancia. El día de tu boda no es momento para distracciones. Déjala para después. Lee todas tus cartas de felicitación juntas mañana cuando todo haya terminado». Esta es la historia de Elena Fuentes, una joven que recibió advertencia que podría haber salvado su vida, pero que nunca llegó a leer. Es la historia de una carta que permaneció sellada mientras su destinataria moría lentamente, sus secretos encerrados hasta que fue demasiado tarde para que importaran. Y es la historia de cómo el momento, la decisión de leer o no leer, de actuar o esperar, puede significar diferencia entre vida y muerte. Es historia sobre el peso terrible del conocimiento no adquirido y el costo devastador de la confianza mal puesta. Para entender la tragedia completa de lo que le pasó a Elena Fuentes, debemos primero conocer a la mujer misma y al hombre con quien estaba a punto de casarse. Elena María Fuentes y Ramírez nació el 3 de abril de 1846 en Tlaxcala, hija de don Gabriel Fuentes, funcionario gubernamental menor, y doña Beatriz Ramírez, quien provenía de familia de comerciantes locales. No eran ricos, pero vivían cómodamente.
suficientemente bien para que Elena recibiera educación apropiada en lectura, escritura, música y artes domésticas que se esperaban de joven de clase respetable. Elena era, por todas las descripciones, joven encantadora. No era belleza clásica, pero tenía cualidades que atraían: inteligencia brillante, risa fácil, genuino interés en otros. Era conocida en círculos sociales de Tlaxcala por su conversación animada y su habilidad para hacer que incluso las personas más tímidas se sintieran cómodas. A los 19 años, Elena había tenido varios pretendientes, pero ninguno había capturado su interés seriamente. «Quiero más que solo arreglo conveniente», le dijo a su madre. «Quiero casar con alguien que respete mi mente tanto como aprecie mi compañía. ¿Es demasiado pedir?» «Puede ser», respondió doña Beatriz prácticamente. «Pero podemos esperar un poco más. Todavía eres joven. El hombre correcto podría aparecer». Y en diciembre de 1866 parecía que había aparecido. Don Andrés Santillana llegó a Tlaxcala como representante de Compañía Comercial de Ciudad de México. Era hombre de 32 años, educado, bien vestido, con modales refinados que hablaban de crianza en capital. Tenía, o así afirmaba, negocio exitoso en importación de telas finas y estaba en Tlaxcala estableciendo contactos comerciales con productores locales. Don Andrés rápidamente se integró en Sociedad de Tlaxcala. Era invitado a cenas, reuniones sociales, eventos en casa de familias prominentes, y fue en una de estas reuniones, cena en casa de juez local, donde conoció a Elena. Su atracción mutua fue inmediata y notable. Pasaron toda la velada en conversación, discutiendo literatura, política, viajes. Don Andrés había viajado extensamente, o así decía, y sus historias de Europa y otras partes de México fascinaban a Elena, quien nunca había salido de Tlaxcala. «Eres diferente de otras jóvenes que he conocido», le dijo don Andrés esa noche. «Tienes mente inquisitiva, no tienes miedo de expresar opiniones. Eso es refrescante». Elena estaba halagada. Y don Andrés era exactamente tipo de hombre que había imaginado: educado, mundano, aparentemente progresista en sus opiniones sobre capacidades de las mujeres. Durante siguientes semanas, don Andrés cortejó a Elena con intensidad que la dejaba ligeramente mareada. Aparecía en su casa con flores, la invitaba a paseos, siempre apropiadamente acompañados, por supuesto. Le regalaba libros, novelas francesas traducidas, poesía, obras que una joven respetable normalmente no tendría acceso, pero que él insistía que alguien de su inteligencia debería leer. «No debes ser limitada por expectativas estrechas de sociedad provincial», le decía. «Tienes potencial para mucho más». Familia de Elena estaba inicialmente cautelosa. Don Andrés era forastero, sin familia conocida en Tlaxcala, sin referencias locales más allá de su propio testimonio sobre sus negocios. Pero gradualmente, su encanto y aparente prosperidad ganaron su confianza. «Parece ser hombre de medios», comentó don Gabriel después de investigar discretamente. «Sus negocios parecen legítimos y claramente está enamorado de Elena». En febrero de 1867, apenas 2 meses después de conocerse, don Andrés propuso matrimonio. Era propuesta romántica. La llevó a caminar por jardines en afueras de ciudad, y allí, bajo árbol de jacaranda floreciente, se arrodilló y le pidió que fuera su esposa. Elena, aunque parte de ella sentía que todo estaba moviéndose demasiado rápido, dijo sí. Estaba enamorada, o al menos creía estarlo, y don Andrés representaba todo lo que había soñado: compañero intelectual, hombre de mundo, alguien que la llevaría más allá de confines de vida provincial que conocía. Compromiso fue anunciado y boda fue programada para junio. Familia de Elena comenzó preparativos. Vestido fue ordenado,
Invitaciones fueron impresas, arreglos fueron hechos para recepción en casa de la familia. Don Andrés, quien decía que su familia estaba en Ciudad de México y no podría viajar para boda, contribuyó generosamente a gastos. Durante meses de compromiso hubo señales de advertencia que Elena no reconoció o eligió ignorar. Don Andrés era evasivo sobre detalles de su vida antes de Tlaxcala. Cuando Elena preguntaba sobre su familia, él respondía en términos vagos. Tenía padres ancianos, hermanos que él no veía frecuentemente, historia familiar que no le gustaba discutir. «Prefiero concentrarme en nuestro futuro juntos», decía, en lugar de revisar pasado. Y cuando Elena sugería que deberían visitar Ciudad de México para conocer a su familia antes de boda, él siempre encontraba razón para retrasar. «Después de boda», prometía, «una vez casados, te llevaré a Capital y conocerás a todos apropiadamente». También había algo extraño sobre sus viajes de negocios. Don Andrés frecuentemente se ausentaba de Tlaxcala por días a la vez, diciendo que tenía que atender asuntos comerciales en otras ciudades, pero cuando regresaba era vago sobre exactamente dónde había estado y qué había logrado. Una vez, Elena preguntó casualmente si podía ver sus oficinas comerciales. «Debe ser fascinante ver todas esas telas hermosas que importas», dijo. Don Andrés se tensó visiblemente antes de sonreír. «Las oficinas son solo almacenes aburridos, llenos de cajas y registros contables. Nada que emocionaría a dama como tú. Pero cuando estemos casados, por supuesto que podrás visitar si insistes». Era respuesta que sonaba razonable, pero que realmente no respondía a pregunta. Y había pequeñas inconsistencias en sus historias. Fechas que no coincidían, nombres de socios comerciales que cambiaban, descripciones de lugares que había visitado que no encajaban con lo que Elena sabía de geografía. Pero Elena estaba enamorada. O más precisamente, estaba enamorada de idea de estar enamorada, de casarse con hombre sofisticado que la llevaría a vida más grande que la que Tlaxcala podía ofrecer. Entonces ignoraba dudas, racionalizaba inconsistencias y se enfocaba en futuro brillante que don Andrés pintaba con sus palabras. Y entonces llegó la mañana del 14 de junio de 1867, día de su boda, y la carta anónima que nunca leyó. Después de que su madre le aconsejara que dejara la carta para después, Elena la colocó en cajón de su tocador. «Tienes razón», dijo. «Hoy es sobre celebración, no sobre distracciones. Lo leeré mañana». Fue decisión que sellaría su destino, porque dentro de ese sobre sellado estaba información que, si la hubiera leído, habría cambiado todo. Habría cancelado boda, habría confrontado a don Andrés, habría salvado su propia vida. Pero no la leyó, y las horas pasaron, y Elena Fuentes caminó hacia su boda, radiante en su vestido blanco, completamente inconsciente de que estaba caminando hacia su muerte. Capítulo 2. La boda y el banquete. La ceremonia de boda se llevó a cabo a las 3 de la tarde en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, la iglesia principal de Tlaxcala. Era día hermoso, cielo azul sin nubes, temperatura perfecta, brisa suave que hacía ondear velo de Elena mientras caminaba por pasillo del brazo de su padre. Don Andrés la esperaba en altar, luciendo impecable en traje negro formal. Cuando Elena llegó a su lado, él le sonrió, sonrisa que ella más tarde recordaría como conteniendo algo que no podía identificar. ¿Triunfo? ¿Alivio? ¿Culpa? En momento simplemente pareció nerviosismo apropiado de novio. Sacerdote realizó ceremonia tradicional, votos fueron intercambiados, anillos fueron colocados, y finalmente las palabras que sellaban unión los declaró marido y mujer. Elena era ahora doña Elena de Santillana, y cualquier oportunidad de escapar de lo que vendría había pasado. Recepción se realizó en casa de familia Fuentes, que había sido decorada elaboradamente para ocasión.
Había quizás 70 invitados, familia extendida, amigos de familia, conocidos de negocios de don Gabriel y varios de contactos comerciales que don Andrés había hecho durante su tiempo en Tlaxcala. Como era costumbre, banquete era elaborado. Había mole poblano, arroz mexicano, frijoles refritos, tortillas frescas y variedad de postres incluyendo pastel de boda de 3 niveles decorado con flores de azúcar. Había también pulque para aquellos que lo preferían y vino importado para huéspedes más sofisticados. Elena apenas comió durante recepción. Estaba demasiado emocionada, demasiado ocupada recibiendo felicitaciones, demasiado consciente de ser centro de atención. Don Andrés, notando que no comía, insistió en servirle personalmente. «Debes comer algo, querida», dijo, trayéndole plato con selección de alimentos. «Será larga velada y necesitarás tu fuerza». Era gesto considerado de esposo atento. Elena, conmovida por su preocupación, comió lo que él le sirvió, pequeñas porciones de varios platillos, y vaso de vino que él llenó personalmente de botella especial que había traído como su contribución a celebración. «Este vino es de mis bodegas familiares», explicó a invitados cercanos, «reservado para ocasiones especiales, y qué podría ser más especial que mi boda con esta mujer maravillosa». Era declaración encantadora que recibió aplausos y brindis. Varios invitados pidieron probar el vino especial. Don Andrés, con sonrisa apologética, explicó que había traído solo una botella y quería reservarla para su nueva esposa. «Elena merece lo mejor», dijo, «y esta botella es lo mejor que tengo para ofrecer». Nadie pensó nada extraño en esto. Era romántico, apropiado, demostración de afecto de nuevo esposo. Elena bebió el vino lentamente durante recepción. No era bebedora habitual y el vino era fuerte, dejándola ligeramente mareada después de solo un vaso. Pero era sensación placentera. Relajación, calidez, sentimiento de que todo el mundo estaba exactamente como debía estar. Alrededor de las 8 de la noche, recepción comenzó a dispersarse. Invitados mayores se fueron primero, seguidos gradualmente por otros. Para las 10 solo quedaba familia cercana. Y finalmente, era tiempo para que nueva pareja se retirara a habitación que había sido preparada para ellos en casa de familia. Arreglo temporal, hasta que don Andrés pudiera asegurar casa apropiada para ellos en Tlaxcala, o como había insinuado, hasta que se mudaran a Ciudad de México. Elena, ahora notablemente cansada, fue ayudada a cambiarse de vestido de novia a camisón de noche por su madre y hermanas. «¿Te sientes bien?», preguntó doña Beatriz, notando palidez inusual en rostro de su hija. «Solo cansada», respondió Elena. «Ha sido día largo, y ese vino era más fuerte de lo que estoy acostumbrada». «Descansa bien esta noche», dijo su madre, besándola en frente. «Mañana comienzas tu nueva vida». Fueron palabras proféticas, pero no en manera que doña Beatriz pretendía. Elena se retiró a habitación nupcial. Don Andrés ya estaba allí, esperándola, y lo que pasó esa noche, si matrimonio fue consumado, qué conversaciones tuvieron, qué hizo don Andrés mientras su nueva esposa dormía, solo él sabría con certeza. Lo que es cierto es que en mañana del 15 de junio, Elena no despertó a su hora usual. Cuando doña Beatriz fue a verificar a su hija alrededor de las 9, encontró a Elena todavía en cama, pálida, sudando, quejándose de náuseas severas y dolor abdominal. «Debe ser nervios de noche de bodas», dijo doña Beatriz, intentando no preocuparse. «O quizás comiste algo que no te sentó bien durante recepción». Don Andrés, quien estaba vestido y parecía perfectamente saludable, mostró preocupación apropiada. «¿Debería llamar a médico?», preguntó. «Démosle unas horas», respondió doña Beatriz. «Probablemente es solo malestar estomacal que pasará». Pero no pasó. Durante las horas siguientes, condición de Elena empeoró. Náuseas se intensificaron.
Comenzó a vomitar. Su piel tomó tono grisáceo, sudaba profusamente pero se quejaba de sentir frío. Para mediodía era claro que esto no era simple malestar estomacal. Doctor Alfonso Mendoza, médico de familia, fue llamado urgentemente. Cuando llegó y examinó a Elena, su expresión se volvió grave. «¿Qué comió y bebió ayer?», preguntó, tomando pulso de Elena, que era débil y rápido. Familia describió banquete de boda, todos los platillos que se habían servido. «Todos comimos la misma comida», señaló doña Beatriz, «y nadie más está enfermo». «¿Bebió algo que otros no bebieron?». Hubo pausa mientras todos pensaban, y entonces don Gabriel recordó. «El vino. Andrés trajo botella especial solo para Elena. Nadie más bebió de ella». Todas las miradas se volvieron hacia don Andrés. Él palideció visiblemente. «Está sugiriendo que el vino... Pero es imposible. Era de mi propia familia. Yo mismo lo serví. No había nada malo con él». «¿Usted bebió de la misma botella?», preguntó doctor Mendoza. «Yo, no, realmente. Bebí pulque con otros invitados. Pero el vino era fino, especial. Quería que Elena lo disfrutara». Era explicación que técnicamente tenía sentido, pero que dejaba pregunta inquietante sin responder. Si el vino era tan especial, ¿por qué don Andrés mismo no había bebido ninguno? Doctor Mendoza continuó su examen. Verificó ojos de Elena, pupilas dilatadas. Examinó su lengua, seca, cubierta de capa blanca. Palpó su abdomen, sensible, hinchado. Cada síntoma agregaba a su diagnóstico creciente. «Necesito hablar con la familia en privado», dijo doctor Mendoza después de completar examen. En sala adyacente, lejos de oídos de Elena y don Andrés, doctor Mendoza compartió su sospecha terrible. Estos síntomas, náuseas, vómitos, sudoración, pulso débil, dolor abdominal, son consistentes con envenenamiento. «¿Envenenamiento?», repitió don Gabriel con incredulidad. «¿Pero cómo? ¿Quién podría...?» «No puedo decirlo con certeza sin analizar lo que comió y bebió. ¿Todavía tienen la botella de vino?». La botella fue recuperada de cocina, donde había sido dejada después de recepción. Doctor Mendoza la olió cuidadosamente. «Huele normal. Pero veneno como arsénico es inodoro e insípido. Necesitaría ser analizado apropiadamente. ¿Queda algo de vino?». Había pequeña cantidad en fondo de botella. Doctor Mendoza la vertió cuidadosamente en frasco que llevaba en su maletín. «Enviaré esto a boticario para análisis, pero tomará días obtener resultados. Mientras tanto, debemos tratar a Elena agresivamente». «¿Sobrevivirá?», preguntó doña Beatriz, lágrimas corriendo por su rostro. Doctor Mendoza vaciló. «Si es envenenamiento por arsénico, y creo que lo es basándome en síntomas, entonces mucho depende de cuánto ingirió. Si fue dosis pequeña, puede recuperarse con tratamiento. Si fue dosis grande...». No necesitó completar la oración. Capítulo 3. La agonía, doctor. Mendoza implementó tratamiento estándar para envenenamiento sospechado. Intentó inducir más vómitos para eliminar cualquier veneno que quedara en estómago de Elena, le dio carbón activado para absorber toxinas y le administró líquidos para mantener hidratación. Pero todos sabían que si envenenamiento era severo, estos tratamientos eran medidas paliativas en mejor de casos. Durante siguientes 24 horas, condición de Elena fluctuó. Habría períodos donde parecía estabilizarse, donde podía beber pequeñas cantidades de agua, donde hablaba coherentemente, y entonces habría recaídas donde vómitos regresaban con fuerza, donde dolor se volvía tan intenso que gritaba, donde se retorcía en agonía que ningún medicamento parecía aliviar. Don Andrés permanecía en casa, aparentemente devastado por enfermedad de su esposa. Sentaba junto a su cama durante horas, sostenía su mano, susurraba palabras de ánimo.
A ojos de familia de Elena, parecía marido dedicado sufriendo junto con su nueva esposa. Pero había momentos que solo sirvientes notaban cuando su máscara parecía resbalarse. Cuando creía que nadie estaba observando, su expresión mostraba no angustia, sino algo más cercano a impaciencia, como si estuviera esperando que algo terminara. Y había también su comportamiento extraño alrededor del vino. Cuando doctor Mendoza tomó muestra para análisis, don Andrés había objetado. «No hay necesidad de eso», había dicho. «El vino no tiene nada que ver con su enfermedad. Probablemente fue comida en recepción que se echó a perder. Aún así, debe ser analizado», había insistido doctor Mendoza. «Es procedimiento estándar cuando sospechamos envenenamiento». Don Andrés había parecido a punto de argumentar más, pero entonces don Gabriel había intervenido. «Por supuesto que debe ser analizado. Necesitamos saber qué causó esto». Don Andrés había cedido, pero con reluctancia visible. El segundo día después de boda, 16 de junio, Elena tuvo momento de lucidez. Llamó a su madre a su lado. «Madre», susurró con voz débil, «estoy muriendo, ¿verdad?» «No digas eso», respondió doña Beatriz, aunque lágrimas traicionaban su miedo de que Elena estuviera correcta. «Eres fuerte, lucharás contra esto». «Si muero», continuó Elena, «quiero que sepas que no lamento haberme casado con Andrés. Él me hizo feliz, aunque fue solo por un día. Promete que cuidarás de él, que no lo culparás si yo...» «Shh», la calmó su madre. «No hables así, vas a recuperarte». Pero en su corazón, doña Beatriz temía que su hija tuviera razón. Y había algo en palabras de Elena que la inquietaba. Esta preocupación por don Andrés, este deseo de que familia lo cuidara incluso después de su muerte. ¿Por qué Elena sentiría necesidad de decir tal cosa a menos que en algún nivel sospechara algo que no podía articular conscientemente? Esa noche, condición de Elena empeoró dramáticamente. Comenzó a tener convulsiones. Su respiración se volvió trabajosa. Su pulso se debilitó hasta ser apenas perceptible. Doctor Mendoza, quien había estado yendo y viniendo de casa, fue llamado urgentemente. Cuando llegó y examinó a Elena, supo que estaba perdiendo batalla. «Su cuerpo está cerrándose», le dijo a familia. «Los órganos están fallando. Si es envenenamiento, y estoy cada vez más seguro de que lo es, ha hecho demasiado daño. No hay nada más que pueda hacer excepto hacer que esté lo más cómoda posible». «¿Está diciendo que va a morir?», preguntó don Gabriel, aunque conocía respuesta. «Lo siento. Sí, probablemente antes del amanecer». Familia se reunió alrededor de cama de Elena. Sacerdote fue llamado para administrar últimos ritos. Y mientras noche progresaba, Elena se deslizaba cada vez más profundo en inconsciencia, de la que ocasionalmente emergía en momentos de delirio, llamando nombres, murmurando palabras incoherentes. En una de estas fases de delirio, alrededor de las 3 de la mañana, Elena de repente abrió ojos y miró directamente a don Andrés, quien estaba sentado junto a cama. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué lo hiciste?». Don Andrés se tensó visiblemente. «No sé de qué hablas, querida. Estás delirando». «La carta», murmuró Elena. «Debí haber leído la carta». Y entonces sus ojos se cerraron nuevamente y se hundió de vuelta en inconsciencia. «¿Qué carta?», preguntó doña Beatriz, mirando a don Andrés con sospecha súbita. «No lo sé», respondió él rápidamente. «Como dije, está delirando. Las fiebres pueden causar que la gente diga cosas sin sentido». Pero doña Beatriz recordaba la carta que había llegado la mañana de la boda, la carta que Elena había decidido no abrir. ¿Dónde estaba esa carta ahora? Elena María Fuentes de Santillana murió a las 4:37 de la mañana del 17 de junio de 1867,
53 horas después de su boda. Tenía 21 años. Había sido esposa durante menos de 3 días. Dr. Mendoza certificó causa de muerte como envenenamiento por sustancia desconocida, probablemente ingerida durante banquete de boda. Y mientras familia lloraba su pérdida, pregunta terrible comenzaba a formarse en sus mentes. Si Elena había sido envenenada, ¿quién la había envenenado? ¿Y por qué? Todas las miradas, aunque nadie quería admitirlo abiertamente todavía, comenzaban a volverse hacia don Andrés Santillana, el esposo que había insistido en servir personalmente a su nueva esposa, que había traído botella especial de vino que solo ella bebió, que había objetado cuando esa botella fue tomada para análisis. Pero ¿por qué esposo mataría a su esposa apenas día después de casarse con ella? No tenía sentido. A menos que hubiera algo sobre don Andrés, algo sobre su pasado, sus motivos, su verdadera identidad, que nadie en Tlaxcala conocía. Y la respuesta, todo el tiempo, había estado esperando en sobresellado en cajón del tocador de Elena. La carta que nunca leyó. La advertencia que llegó demasiado tarde para salvarla, pero que todavía podía revelar verdad sobre quién había matado a Elena Fuentes y por qué. Capítulo 4. El descubrimiento de la carta. Mientras familia preparaba cuerpo de Elena para funeral, doña Beatriz fue a habitación de su hija para recoger vestido apropiado para entierro. Fue entonces cuando recordó la carta que Elena había recibido la mañana de su boda y había colocado en cajón de su tocador sin leer. Con manos temblorosas, doña Beatriz abrió cajón y allí estaba, sobre blanco, todavía sellado, nombre de Elena escrito en mano desconocida. Doña Beatriz lo sacó y lo giró en sus manos. Después de momentos de vacilación, rompió sello. Dentro había 2 páginas de escritura densa. Doña Beatriz comenzó a leer y con cada línea horror crecía en su pecho. La carta comenzaba: «Estimada señorita Fuentes, no me conoce y probablemente no creerá lo que estoy a punto de decirle. Pero su vida depende de que lea esta carta cuidadosamente y actúe según su contenido inmediatamente. El hombre con quien planea casarse hoy, don Andrés Santillana, no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Andrés Felipe Montes, y ya está casado. Soy Rosalía Montes de Gutiérrez, hermana de su primera esposa. Mi hermana, Patricia Montes, se casó con Andrés hace 4 años en Puebla. Tuvieron hijo juntos. Y hace 8 meses, Patricia murió en circunstancias sospechosas, envenenamiento que médicos diagnosticaron, pero que autoridades nunca investigaron apropiadamente, porque Andrés tenía conexiones políticas que lo protegieron. Después de muerte de mi hermana, Andrés desapareció con herencia considerable que Patricia había traído al matrimonio. Dinero de nuestra familia que él no tenía derecho a tomar. Dejó a su hijo, mi sobrino, con nuestra madre y simplemente se fue. Durante meses lo buscamos. Y finalmente, hace 2 semanas, informante nos dijo que había aparecido en Tlaxcala bajo nombre falso, cortejando a joven heredera. Inmediatamente viajé aquí para investigar y confirmé que hombre que se hace llamar don Andrés Santillana es realmente Andrés Montes, asesino de mi hermana. Su patrón es predecible. Identifica mujeres solteras de familias respetables, con recursos modestos, las corteja rápidamente, se casa con ellas y luego las envenena poco después de boda para heredar cualquier dinero o propiedades que tengan. Ha hecho esto antes, no solo con mi hermana, sino con al menos una mujer más que hemos identificado, mujer en Guanajuato que murió en circunstancias similares 3 años antes de conocer a Patricia. Le suplico, no se case con este hombre. Si ya está casada cuando recibe esta carta, váyase inmediatamente, busque protección de su familia, contacte a autoridades.
No coma ni beba nada que él le dé. He incluido con esta carta evidencia que respalda mis afirmaciones. Copia de certificado de matrimonio de Andrés y Patricia, testimonio de médico que trató a mi hermana antes de su muerte, y declaración de testigo que puede confirmar identidad de Andrés. Si no actúa sobre esta advertencia, creo que estará en peligro mortal. Andrés es depredador calculador y no se detendrá hasta que lo atrapen. Por favor, crea esto. Su vida depende de ello. Con urgente preocupación, Rosalía Montes de Gutiérrez. Doña Beatriz sintió que sus piernas cedían. Tuvo que sentarse mientras releía la carta tratando de procesar sus implicaciones. Si esto era verdad, y el nivel de detalle específico sugería que lo era, entonces don Andrés Santillana era bígamo y asesino, y había matado a su hija exactamente como había matado a su primera esposa. ¿Pero por qué? ¿Qué posiblemente podría ganar al matar a Elena? Familia Fuentes era cómoda, pero no rica. Elena no tenía herencia significativa que Andrés pudiera robar. Doña Beatriz llamó urgentemente a su esposo. Cuando don Gabriel leyó la carta, su rostro se puso blanco como papel. «Esto explica todo», susurró. El vino especial, su insistencia en que Elena bebiera de él, su objeción al análisis. «¿Pero dónde está él ahora?», preguntó doña Beatriz de repente. «¿Dónde está Andrés?». Se miraron con realización terrible. En confusión y dolor de muerte de Elena, nadie había prestado atención a don Andrés durante última hora. Buscaron rápidamente por casa. Su habitación estaba vacía. Sus pertenencias, pocas que tenía, habían desaparecido. Don Andrés Santillana había huido. Don Gabriel inmediatamente fue a autoridades con la carta. Capitán de policía local, don Vicente Flores, leyó el contenido con creciente alarma. «Si esto es verdad, entonces tenemos asesino en fuga», dijo. «Enviaré mensajeros inmediatamente a ciudades circundantes y telegrafiaré a autoridades en Puebla para confirmar información en esta carta». Pero incluso mientras hablaban, todos sabían que Andrés probablemente ya había escapado. Tenía horas de ventaja. Y hombre que había operado bajo múltiples identidades, que había engañado a múltiples familias, sabría cómo desaparecer efectivamente. La evidencia mencionada en carta, certificado de matrimonio, testimonio de médico, declaración de testigo, estaba adjunta, tal como Rosalía había prometido. Cuando autoridades las examinaron, confirmaron historia. Andrés Felipe Montes realmente estaba casado con Patricia Montes. Ella realmente había muerto de envenenamiento 8 meses antes. Y médico que la había tratado, doctor Esteban Vargas de Puebla, había sospechado homicidio, pero había sido presionado por autoridades locales para no perseguir investigación, porque Andrés tenía conexiones políticas poderosas. «Este hombre es depredador en serie», dijo Capitán Flores después de revisar evidencia, «y lo atraparemos, pero desearía que hubiéramos sabido sobre él antes de que pudiera matar nuevamente». «Elena sabía», dijo doña Beatriz con voz quebrada. «Tenía la advertencia en sus manos. Si solo la hubiera leído». Era tortura considerar. Si Elena hubiera abierto la carta inmediatamente cuando fue entregada. Si hubiera leído contenido en lugar de posponerlo. Si hubiera creído la advertencia de Rosalía y actuado sobre ella. Habría cancelado boda, habría confrontado a Andrés, habría contactado a autoridades y estaría viva, pero no había leído la carta. Y esa decisión, o más bien, esa falta de decisión, le había costado su vida. Análisis de vino tomó 5 días más en completarse, pero cuando resultados regresaron, confirmaron lo que todos ya sospechaban. El vino contenía dosis letal de arsénico, suficiente para matar adulto con certeza, mezclado de manera que sería difícil de detectar mientras se bebía,
pero que causaría síntomas de envenenamiento horas después de ingestión. Era método calculado, cruel. Permitía a Andrés estar presente, actuar como esposo preocupado, mientras su esposa moría lentamente, y le daba tiempo para preparar su escape antes de que sospecha cayera definitivamente sobre él. Funeral de Elena se llevó a cabo el 20 de junio. Era asunto sombrío, marcado no solo por dolor de pérdida, sino por horror de cómo había muerto. Sacerdote, en su elogio, habló sobre maldad, que puede esconderse detrás de máscara encantadora, sobre importancia de escuchar advertencias cuando vienen, sobre tragedia de vida joven arrancada por codicia y engaño. Elena Fuentes era joven de gran promesa, dijo. Inteligente, amable, llena de vida. Debería haber vivido décadas más. Debería haber conocido alegría de familia, satisfacción de vida bien vivida. En cambio, fue traicionada por hombre en quien confiaba. Fue asesinada por codicia, y aunque justicia eventualmente pueda alcanzar a su asesino, para Elena llega demasiado tarde. Rosalía Montes, quien había escrito la carta de advertencia, viajó a Tlaxcala para funeral. Estaba consumida por culpa. Envié la carta tan pronto como confirmé que era él, les dijo a los padres de Elena. Pensé que si le advertía, si le daba evidencia, ella podría salvarse. Nunca imaginé que no la leería. Nunca consideré que podría posponerla. No es su culpa, dijo doña Beatriz, aunque lágrimas caían por su rostro. Intentó salvarla. Hizo más que nadie más hizo. Es solo que... el momento... Si solo hubiera llegado un día antes, o si Elena hubiera decidido leerla inmediatamente, pero los si solo no podían cambiar lo que había pasado. Elena estaba muerta, Andrés estaba en fuga, y la carta, advertencia que podría haber salvado vida, había llegado demasiado tarde para hacer diferencia. Capítulo 5. La búsqueda del asesino. Búsqueda de Andrés Felipe Montes se convirtió en prioridad para autoridades de Tlaxcala y más allá. Su descripción fue circulada a todas las ciudades principales de México. Recompensa fue ofrecida por información que llevara a su captura. Investigadores comenzaron a rastrear su historial, intentando entender completamente el alcance de sus crímenes. Lo que descubrieron era aún peor de lo que habían temido. Andrés no había matado solo a Patricia Montes y Elena Fuentes. Había al menos 3 víctimas más que pudieron ser identificadas, todas mujeres jóvenes de familias respetables, pero no extremadamente ricas. Todas casadas con Andrés, bajo nombres diferentes. Todas muertas de envenenamiento poco después de bodas. La primera víctima confirmada fue Carmela Ruiz, de Guadalajara, quien murió en 1861. En ese momento, Andrés estaba usando nombre Rodrigo Salazar. Carmela había sido hija única de comerciante viudo. Después de su muerte, su padre, devastado y no sospechando homicidio, había dado a Rodrigo herencia modesta de su hija. Rodrigo había desaparecido poco después. Segunda víctima fue Inés Vargas de Guanajuato en 1863. Andrés era Fernando Navarro. Inés tenía pequeña propiedad heredada de su abuela. Después de su muerte por enfermedad repentina, Fernando heredó propiedad y la vendió rápidamente antes de desaparecer. Tercera víctima era Patricia Montes de Puebla en 1866, como Rosalía había documentado. Patricia tenía herencia más substancial, dinero de familia de comerciantes exitosos. Andrés había robado casi todo antes de huir, y ahora Elena Fuentes en 1867. Pero el caso de Elena era ligeramente diferente. Familia Fuentes no era particularmente rica. Elena no tenía herencia substancial esperándola. Entonces, ¿por qué Andrés la había seleccionado como víctima? Investigadores encontraron respuesta en documentos financieros. Don Gabriel Fuentes, padre de Elena,
Había recientemente heredado propiedad de su hermano fallecido, terreno agrícola valioso fuera de Tlaxcala. Herencia no había sido finalizada todavía cuando Elena se casó, pero estaba en proceso. Y bajo leyes de ese tiempo, si Elena hubiera sobrevivido hasta que herencia fuera finalizada, ella habría sido coheredera junto con sus padres. Andrés, aparentemente, había investigado finanzas de familia Fuentes más cuidadosamente de lo que habían realizado. Había identificado herencia pendiente. Había calculado que si se casaba con Elena y ella moría después de que herencia fuera finalizada, él, como su viudo, heredaría su parte. Era plan que habría funcionado. Excepto que Andrés se había impacientado. No había esperado a que herencia fuera finalizada. Había matado a Elena apenas 2 días después de boda, antes de que recibiera cualquier dinero. Su codicia había superado su paciencia. Como resultado, no había ganado nada de muerte de Elena excepto sospecha inmediata y necesidad de huir. Para asesino que había operado con éxito durante años, era error inusual. Quizás se había vuelto demasiado confiado. O quizás carta de advertencia de Rosalía lo había asustado. Si había visto al mensajero entregándola, habría sabido que su pasado lo estaba alcanzando y que necesitaba actuar rápido. Búsqueda de Andrés continuó durante meses sin éxito. Había desaparecido completamente. Investigadores teorizaban que había huido a Estados Unidos o había cambiado identidad tan completamente que era irreconocible. Y entonces, en noviembre de 1867, llegó reporte de Veracruz. Hombre que coincidía con descripción de Andrés, había sido visto cortejando a viuda rica. Estaba usando nombre Carlos Mendoza, pero varios detalles, su edad, apariencia, modales, coincidían con perfil de Andrés. Autoridades de Tlaxcala contactaron a policía de Veracruz urgentemente, pero para cuando oficiales fueron a investigar, hombre había desaparecido nuevamente. Viuda, cuando fue interrogada, confirmó que había sido cortejada por hombre llamado Carlos Mendoza, pero que él había salido repentinamente de ciudad diciendo que tenía emergencia familiar. ¿Le propuso matrimonio?, preguntó oficial investigador. Estaba a punto de hacerlo, respondió viuda, pero entonces pareció cambiar de opinión. Me preguntó sobre mis finanzas, cuánto dinero tenía, qué propiedades poseía. Cuando le dije que mayoría de mi riqueza estaba en fideicomiso, que no podía acceder hasta que mi hijo menor cumpliera 21 años, pareció perder interés. Días después se fue. Era patrón revelador. Andrés no solo era asesino, sino calculador. Evaluaba cuidadosamente a víctimas potenciales, determinando cuánto podría ganar de sus muertes. Y si ganancia potencial no era suficiente o si dinero estaba demasiado protegido, simplemente pasaba a siguiente objetivo. Era depredador paciente, metódico. Pero ahora que había sido identificado, que su patrón era conocido, su caza se volvía cada vez más difícil. Cada ciudad donde aparecía, alguien eventualmente reconocía similitud con descripción circulada. Y tenía que huir nuevamente. Durante siguientes años hubo avistamientos ocasionales. Andrés fue reportado en San Luis Potosí en 1868, en Monterrey en 1869, en Durango en 1870. Cada vez estaba usando nombre diferente, cortejando mujer diferente. Y cada vez desaparecía antes de que autoridades pudieran capturarlo. Familia de Elena vivía en agonía de saber que asesino de su hija estaba libre, posiblemente matando más mujeres. Don Gabriel gastó considerable parte de su fortuna contratando investigadores privados para seguir cualquier pista. Rosalía Montes también continuaba su propia búsqueda, dedicando su vida a atrapar al hombre que había matado a su hermana y a Elena. Pero Andrés parecía siempre estar un paso adelante.
hasta 1872, cuando finalmente cometió error que llevaría a su captura. Capítulo 6. La captura y el juicio. En primavera de 1872, Andrés, ahora usando nombre Eduardo Solís, apareció en Ciudad de Querétaro. Como siempre, se presentó como comerciante exitoso de otra parte de México. Y como siempre, rápidamente identificó víctima potencial: Clara Mendoza, hija de banquero local, mujer de 30 años que nunca se había casado y que, según investigación de Andrés, tenía herencia considerable de su madre fallecida. Andrés cortejó a Clara durante 2 meses, y esta vez, aprendiendo de error que había cometido con Elena, esperó pacientemente. No propuso hasta estar seguro de situación financiera de Clara. No programó boda hasta verificar que ella tendría acceso inmediato a su dinero después de matrimonio. Boda fue programada para 15 de mayo de 1872, y Andrés, confiado de que esta vez su plan funcionaría perfectamente, comenzó a preparar su método usual: botella especial de vino, cuidadosamente dosificada con arsénico suficiente para matar, pero no tanto como para causar sospecha inmediata. Pero lo que Andrés no sabía era que hermano de Clara, don Miguel Mendoza, era abogado con conexiones en fuerzas de orden en toda región, y cuando había comenzado a investigar antecedentes de Eduardo Solís, había encontrado inconsistencias en su historia. No fue difícil conectar puntos. Descripción de Eduardo coincidía con avisos de búsqueda que todavía circulaban para Andrés Felipe Montes. Don Miguel confrontó a su hermana con sus sospechas 3 días antes de boda planeada. Al principio, Clara se negó a creer. Eduardo es hombre maravilloso, insistió. No puedes acusarlo basándote en similitud vaga con criminal que ha sido buscado durante años. Pero don Miguel persistió. Mostró a Clara descripciones de muertes previas. Explicó patrón: cortejo rápido, matrimonio apresurado, muerte misteriosa de novia, desaparición de novio con dinero. Es exactamente lo que está haciendo contigo, argumentó. Por favor, al menos retrasa boda hasta que podamos investigar más. Clara, aunque renuente, finalmente accedió. Hablaré con Eduardo, dijo. Le preguntaré directamente sobre su pasado. Fue conversación que casi le costó la vida. Cuando Clara mencionó que su hermano tenía preguntas sobre antecedentes de Eduardo, la máscara de Andrés se resbaló por momento. Ella vio furia en sus ojos, algo frío y calculador que nunca había visto antes. Y en ese momento supo que su hermano tenía razón. Necesito tiempo para pensar, dijo Clara rápidamente, intentando no mostrar su miedo. La boda es demasiado pronto. Retrasemos 1 mes. Andrés, sabiendo que había sido descubierto, no discutió. Simplemente sonrió, sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y dijo: «Por supuesto, mi querida, como desees». Pero esa noche, don Miguel notó algo extraño. Eduardo había ido a casa de los Mendoza como era su costumbre. Había pasado tarde con Clara y familia. Y cuando se fue, don Miguel, actuando sobre instinto, lo siguió discretamente. Eduardo no fue a posada donde supuestamente estaba quedándose. En cambio, fue a oficina de correos. Allí envió telegrama urgente. Don Miguel, usando sus conexiones como abogado, logró ver contenido del telegrama después de que Eduardo se fue. Era dirigido a dirección en Ciudad de México y decía simplemente: «Plan comprometido. Necesito nueva identidad y fondos. Enviando detalles por correo». Don Miguel inmediatamente fue a policía local. «El hombre que está cortejando a mi hermana es Andrés Felipe Montes, asesino buscado», explicó, proporcionando evidencia que había reunido. «Y acaba de enviar telegrama que sugiere que tiene cómplices ayudándolo a escapar y cambiar identidades». Capitán de policía, don Rafael Torres, conocía bien el caso de Andrés Felipe Montes. Era uno de criminales más buscados en México. «¿Dónde está ahora?», preguntó. «En Posada del Sol.
Habitación 7. O al menos, eso es lo que le dijo a mi familia. Grupo de oficiales fue inmediatamente a posada. Y esta vez, Andrés no tuvo tiempo para escapar. Fue arrestado en su habitación, intentando empacar apresuradamente sus pertenencias para huida de medianoche. En sus posesiones, policía encontró evidencia incriminatoria. Botella de vino ya preparada con veneno. Análisis posterior confirmaría que contenía arsénico. Múltiples documentos de identidad falsos, con nombres diferentes pero todas con su fotografía. Y cuaderno donde había registrado meticulosamente sus víctimas, nombres, ubicaciones, cantidades de dinero obtenidas de cada una. Era registro escrito de sus crímenes, probablemente mantenido por alguna perversión de orgullo o quizás como manera de rastrear sus logros. Pero se convirtió en evidencia condenatoria que aseguraría su convicción. Andrés Felipe Montes fue transferido a Ciudad de México para juicio, que comenzó en octubre de 1872. Era caso sensacional que atrajo atención nacional. Periódicos cubrían cada día de procedimientos. Familias de todas sus víctimas, incluidos padres de Elena, asistieron para ver justicia finalmente ser servida. Caso de fiscal era abrumador. Tenían evidencia física, el vino envenenado preparado para Clara Mendoza, el cuaderno con confesión escrita de sus crímenes. Tenían testimonio de Rosalía Montes sobre muerte de su hermana, de familia de Elena sobre su muerte, de familias de otras víctimas. Y tenían patrón claro. Múltiples mujeres muertas en circunstancias similares, todas casadas, con hombre usando nombres diferentes, pero siempre misma persona. Defensa de Andrés era débil. Su abogado argumentó que cuaderno era falsificación, que vino envenenado había sido plantado, que similitud entre casos era coincidencia. Pero nadie creía estos argumentos. Evidencia era demasiado fuerte. Andrés mismo raramente habló durante juicio. Sentaba con expresión vacía, como si procedimientos no lo concernieran. Solo una vez mostró emoción, cuando doña Beatriz, madre de Elena, dio testimonio sobre muerte de su hija. «Usted mató a mi niña», dijo, mirando directamente a Andrés. «La engañó, la sedujo, la casó y la envenenó. ¿Y por qué? Por dinero que ni siquiera logró obtener. ¿Vale la vida de mi hija tan poco para usted?» Por momento, algo cruzó rostro de Andrés. ¿Era culpa? ¿Remordimiento? Pero desapareció tan rápido que testigos después discutirían si realmente lo habían visto. Juicio duró 3 semanas. Deliberación del jurado tomó menos de 2 horas. Veredicto: culpable de 5 cargos de asesinato premeditado. Sentencia: muerte por fusilamiento. Capítulo 7. La ejecución y la confesión final. Andrés Felipe Montes fue programado para ejecución el 15 de enero de 1873. Durante meses que pasó en prisión esperando su destino, fue visitado por varios sacerdotes intentando obtener confesión y arrepentimiento. Mayoría salían frustrados. Andrés se negaba a hablar sobre sus crímenes, se negaba a expresar remordimiento. Pero 3 días antes de su ejecución, finalmente solicitó visita de Padre Antonio Ruiz, capellán de prisión, conocido por su paciencia y compasión. Y en esa reunión, Andrés finalmente habló. «Quiero que entienda», comenzó, «no soy monstruo que periódicos han pintado. Soy simplemente hombre que vio oportunidad y la tomó, vez tras vez». «Asesinaste a mujeres inocentes», respondió Padre Antonio. «Mujeres que confiaron en ti, que te amaron. ¿Cómo justificas eso?» Andrés fue silencioso por largo momento. «Crecí pobre», dijo finalmente. «Mi familia no tenía nada. Vi cómo ricos vivían mientras nosotros luchábamos por cada peso. Y decidí que merecía más, que tomaría lo que el mundo no me daría voluntariamente». ¿Pero a costa de vidas humanas? Al principio no planeaba matar.
Con Carmela, mi primera esposa, fue accidente casi. Estábamos discutiendo sobre dinero. Ella amenazó con dejarme, con contarle a su padre que yo había tomado algo de su herencia. Y pensé en veneno, pensé en cuán fácil sería, y lo hice. ¿Y las otras? Se volvió más fácil cada vez. Identifiqué patrón que funcionaba. Aprendí cómo evitar sospecha, cómo desaparecer antes de que preguntas comenzaran. Y el dinero lo hacía todo valer la pena. Por primera vez en mi vida, podía vivir como caballero, podía disfrutar lujos, podía ser alguien. Pero sentiste algo por estas mujeres, por Elena, por Patricia, por las otras. Andrés consideró. Patricia fue diferente. Creo que realmente la amé, por tiempo, pero amor no paga cuentas. Y cuando vi su herencia, cuando consideré lo que podría hacer con ese dinero, la elección se volvió clara. ¿Y Elena? Elena fue error, admitió Andrés. Su familia realmente no tenía dinero que valiera riesgo, pero para entonces me había vuelto, no sé cómo describirlo, adicto quizás, al engaño, al riesgo, a sensación de poder de tomar vida, y había recibido advertencia, esa carta que Rosalía envió. Sabía que mi tiempo se agotaba, entonces me apresuré y cometí errores. ¿Sabes sobre la carta? Que Elena recibió advertencia sobre ti, pero no la leyó. Supe después, cuando busqué en su habitación después de su muerte. Encontré carta en cajón, todavía sellada, y sentí, no remordimiento exactamente, pero algo, porque si la hubiera leído, habría vivido, habría escapado, y quizás yo habría sido atrapado entonces, antes de poder matar nuevamente. Su decisión de no leer esa carta selló ambos nuestros destinos. Era confesión que proporcionó algún cierre a familias, pero que también reveló vacío moral en centro del ser de Andrés. No era monstruo loco, era calculador frío que veía personas como recursos a ser explotados, vidas como obstáculos a ser removidos si estaban entre él y lo que quería. Padre Antonio documentó esta confesión cuidadosamente. Y 3 días después, cuando Andrés Felipe Montes enfrentó pelotón de fusilamiento en patio de prisión, esta confesión fue leída públicamente. Pequeña multitud había reunido para presenciar ejecución. Familias de víctimas, periodistas, ciudadanos curiosos. Entre ellos estaban padres de Elena, que habían viajado desde Tlaxcala para ver justicia finalmente ser completada. Andrés se negó a venda sobre ojos. Paró frente a pelotón de fusilamiento con expresión serena, casi indiferente. Y cuando comandante dio orden, apunten fuego, murió instantáneamente. Era fin. Pero para familias de sus víctimas no era realmente cierre, porque aunque justicia había sido servida, no podía deshacer daño. No podía traer de vuelta a hijas, hermanas, prometidas perdidas. Para familia de Elena específicamente había capa adicional de tragedia, porque sabían que su muerte podría haber sido prevenida tan fácilmente si solo Elena hubiera leído la carta, si solo hubiera tomado advertencia en serio, pero esos si solo no podían cambiar realidad de lo que había pasado. Capítulo 8. El legado de la carta no leída. Después de ejecución de Andrés Felipe Montes, familia de Elena se quedó con pregunta persistente. ¿Qué hacer con la carta? La advertencia que podría haber salvado a Elena, pero que llegó demasiado tarde, o más precisamente, que llegó a tiempo, pero no fue leída a tiempo. Doña Beatriz quería destruirla. Es recordatorio doloroso de oportunidad perdida, argumentó. No hace bien mantenerla. Pero don Gabriel no estaba de acuerdo. Es evidencia, dijo. Es parte de historia, y quizás algún día puede servir propósito. Advertir a otros sobre peligro de postergar información importante, de no prestar atención a advertencias.
Finalmente, decidieron donarla a archivos judiciales junto con todos los otros documentos del caso de Andrés Felipe Montes. Y allí permaneció durante décadas, documento histórico accesible a investigadores, pero en gran medida olvidado por público general. Hasta 1923, cuando joven historiador llamado Ricardo Salinas estaba investigando casos criminales del siglo XIX para su tesis doctoral. Encontró archivo de Andrés Felipe Montes y quedó fascinado. No solo por crímenes mismos, sino por tragedia de la carta no leída. Es detalle que humaniza historia, escribió en su tesis. Tendemos a pensar en crimen como algo que ocurre por acción, asesino actúa, víctima es dañada, pero aquí vemos cómo inacción, decisión de Elena de no leer carta inmediatamente, tuvo consecuencias igualmente fatales. Es recordatorio de que lo que elegimos no hacer puede ser tan significativo como lo que elegimos hacer. Tesis de Ricardo fue publicada y recibió atención significativa. Historia de Elena Fuentes y la carta que nunca leyó se volvió conocida más ampliamente y comenzó a ser usada como historia de advertencia, no solo sobre peligro de depredadores como Andrés Montes, sino sobre peligro de postergar información importante. En años siguientes, historia fue referenciada en contextos diversos. Educadores la usaban para enseñar sobre importancia de leer y actuar sobre información oportuna. Consejeros matrimoniales la citaban al discutir señales de advertencia en relaciones. Incluso psicólogos la analizaban como caso de estudio en negación y pensamiento deseoso. Elena tenía información que podría haberla salvado, escribió psicólogo Dr. Manuel Ortega en Análisis de 1945. Pero eligió no leerla porque no quería que nada perturbara su día perfecto. Es forma de negación psicológica que todos practicamos en algún grado. Evitamos información que podría forzarnos a cambiar planes, a enfrentar realidades incómodas. En mayoría de casos, esta negación es relativamente inofensiva, pero en caso de Elena fue fatal. Carta misma, todavía sellada como Elena la había dejado hasta que doña Beatriz la abrió, eventualmente fue exhibida en pequeño museo de historia local en Tlaxcala. Junto con ella estaba copia de confesión de Andrés, fotografía de Elena y documentos del juicio. Era recordatorio sobrio de tragedia que había ocurrido en ciudad. Visitantes al museo frecuentemente detenían largo tiempo frente a exhibición de la carta. Algo sobre blanco, mano desconocida escribiendo nombre de Elena, advertencia urgente que ella nunca leyó. Era más conmovedor que cualquier cantidad de descripción dramática podría ser. Hace que quiera gritar hacia atrás en tiempo, comentó visitante en 1950. Lee la carta ahora. Pero por supuesto no puede escuchar y no puede cambiar lo que pasó. Es frustración terrible de conocer fin de historia cuando personajes no lo conocen. Para descendientes de familia de Elena, ella no tuvo hijos, pero sus hermanos sí. Historia de la carta no leída se convirtió en advertencia familiar transmitida de generación a generación. No posterguemos información importante, dirían. No asumamos que siempre habrá mañana para leer, para actuar, para prestar atención, porque a veces retraso de un día significa diferencia entre vida y muerte. En era moderna, historia ha tomado nueva relevancia. En edad donde somos constantemente bombardeados con información, correos electrónicos, mensajes de texto, notificaciones, tendencia a postergar lectura de cosas para después, es aún más común que en tiempo de Elena. Y aunque la mayoría de mensajes postergados no contienen advertencias sobre asesinos, principio permanece. Información no leída es información inútil, sin importar cuán importante o urgente. Historia también ha inspirado obras de ficción. Al menos 3 novelas, 2 obras de teatro y una película han sido basadas en
o inspiradas por caso de Elena Fuentes. Algunas toman libertades con hechos, añadiendo romance o suspenso que no estaba en historia real, pero todas capturan elemento central: tragedia de advertencia ignorada, costo de confianza mal puesta e ironía terrible de muerte que podría haber sido prevenida tan fácilmente. En 2017, en 150 aniversario de muerte de Elena, Ciudad de Tlaxcala organizó ceremonia conmemorativa. Se reunieron en su tumba, lápida simple que lee Elena Fuentes de Santillana, 1846-1867, tomada demasiado pronto, y leyeron en voz alta contenido de carta que ella nunca leyó. Era gesto simbólico, dar voz a advertencia que había permanecido silenciosa cuando más importaba. Y al hacerlo, honora memoria de Elena no solo como víctima, sino como advertencia, recordatorio de que información es poder solo si actuamos sobre ella, que advertencias son útiles solo si las escuchamos, que tiempo es siempre más limitado de lo que asumimos. Doña Beatriz, madre de Elena, vivió hasta 1891. Hasta su muerte guardaba copia de la carta, no original, que estaba en archivos, pero transcripción que había hecho. La leía frecuentemente, aunque le causaba dolor cada vez. ¿Por qué la torturas releyéndola?, le preguntó amiga una vez. Porque no quiero olvidar, respondió doña Beatriz. No quiero olvidar que mi hija tuvo chance de salvarse. No quiero olvidar que urgencia importa, que postergar puede costar todo. Es dolor que elijo cargar, porque lección es demasiado importante para olvidar. Es lección que historia de Elena Fuentes continúa enseñando más de siglo y medio después. No es solo historia sobre asesino serial o matrimonio engañoso. Es historia sobre tiempo, sobre elección, sobre consecuencias de inacción. Elena Fuentes recibió advertencia que podría haber salvado su vida, pero por razones que parecían razonables en momento, no querer perturbación en día de boda, consejo de su madre de esperar, la pospuso, y ese retraso le costó todo. Su historia nos pregunta: ¿cuántas advertencias ignoramos? ¿Cuánta información importante postergamos? ¿Cuántas veces asumimos que después será suficientemente pronto, solo para descubrir demasiado tarde que no había después? Y nos recuerda que vida es frágil, que tiempo es limitado, que momentos de decisión, incluso momentos que parecen triviales como elegir cuándo abrir carta, pueden determinar nuestro futuro de maneras que nunca podríamos predecir. Elena Fuentes, 1846-1867. Novia que nunca leyó advertencia que podría haberla salvado. Su tragedia es nuestra lección, y mientras recordemos su historia, quizás podemos honrar su memoria haciendo lo que ella no hizo, prestando atención a advertencias, actuando sobre información importante inmediatamente, nunca asumiendo que siempre habrá mañana para leer carta que llegó hoy. Porque a veces, mañana llega demasiado tarde.